empezamos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Carlos y a Mari Carmen por considerar interesante que estuviéramos aquí. Bueno, él es David Ropero, yo soy David Morán. Juntos formamos hace unos cuantos años, 5 años, la empresa Simumac. Somos una empresa dedicada al desarrollo de herramientas de formación virtual. Y, bueno, David Ropero, mi socio, proviene del mundo de la empresa. Él ha estudiado empresariales. Yo estudié aquí, telemática. Él lleva todo lo que es el tema de desarrollo comercial de la compañía y yo llevo más lo que es el desarrollo técnico. La verdad que hemos estado pensando durante bastante tiempo cómo plantear esta charla. Es algo un poco distinto al trabajo que solemos hacer, ya que nuestras presentaciones normalmente van orientadas a clientes. Entonces, bueno, este es un foro muy técnico y nosotros tenemos la intención, hemos pensado un poco cómo aportaros, y la presentación va a tener básicamente dos partes. Una primera parte en la que él os va a contar qué es lo que nos demandan los clientes y los distintos sectores y cómo vendemos y cómo hacemos que estas herramientas 3D o virtuales puedan ser vendibles. Y por otro lado, yo quería aportar algo de tecnología y algo de conocimiento que yo he podido sacar durante estos años, pues si hubiera alguien iniciándose en estos mundos de la programación 3D, y bueno, traigo algo de información y algunas demos que, bueno, en función del interés que vaya habiendo en la sala iremos lanzándolas. Sí que os pediría a todos, y para que esto sea más interactivo y como la presentación va a ser muy heterogénea, que en vez de hacer preguntas al final, si tenéis dudas o alguna pregunta en un momento puntual, por favor que alcéis la mano, porque así será más interactivo y podremos detenernos en puntos que realmente os interesen. Y bueno, ya me callo y... Ya empiezo yo a hacer la cosa aburrida y eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso de nuestra historia, de dónde venimos, porque es un poco lo que marca nuestra razón de ser. Esto, como os comentaba David antes, nacimos hace 5 años. Trabajamos en empresas diferentes. Él trabajaba en una consultoría informática y yo era el director de marketing de una empresa de maquinaria. Tenía que enfrentarme a la creación de un nuevo stand para una feria de maquinaria como puede ser el Simon Informática, ¿no? Claro, teníamos que hacer algo nuevo y algo interesante. Entonces me senté con David y se nos ocurrió esta locura de hacer un simulador, ¿no? Esto que al principio nadie nos entendió, ni en mi propia empresa, pero bueno, nos dieron la oportunidad de que nos arriesgáramos y así lo hicimos. Esta herramienta, digamos, era una cabina original de una máquina, totalmente original. La adaptamos un poco por fuera para que fuera un poco más bonita. La veis ahí aquí en la foto. Lo intentamos apañar un poco. Luego cogimos todo lo que son los mandos originales. Hicimos una adaptación para que electrónicamente se pudiera comunicar con el ordenador. Y luego hicimos un juego para que con esos mandos se pudiera hacer un ejercicio, un juego corto que cumpliera unos objetivos. La visualización de esto era mediante un proyector, había una retroproyección, que así como anécdota resulta que esto era un pabellón medio abierto y la retroproyección nos dio un montón de problemas porque se veía poco. Al final lo conseguimos solventar, como tantas cosas, en aquella feria. Entonces este juego lo procuramos como una herramienta de marketing, tenía que cumplir básicamente 2 objetivos, ¿no? Y era uno de ellos, el más importante, generar que tuviéramos visitantes al stand y que estos visitantes estuvieran en el stand y se quedaran con la imagen de la marca después del evento. El otro objetivo era de dar una notoriedad por algo nuevo al estar en aquella feria. Lo curioso de todo esto no solo es que cumplía los objetivos, que los cumplió con creces, sino que además cubrió otros objetivos que nosotros no nos habíamos ni planteado. Digamos que habíamos creado un pequeño monstruo con toda la ignorancia del mundo. Cubrió objetivos como objetivos comerciales, dado que los mandos que utilizamos luego nos posibilitaron vender más máquinas, y cubrieron otra cosa que era cosas de formación, cosas que nosotros ni nos habíamos planteado ni pensábamos que pudiera ser posible. Marcas y empresas de formación se pusieron en contacto con nosotros para poder distribuirles esta herramienta que habíamos creado de formación, cosa que nosotros no nos planteábamos. Era curioso porque había operadores que venían a utilizar la máquina y los que más productividad daban en el lugar de trabajo, mejores puntuaciones sacaban. Entonces vimos que verdaderamente esto era algo potencial.
nosotros estuvimos hablando de esta posibilidad una vez que tuvimos un mercado que nos estaba demandando un producto y al final, bueno, pues decidimos meternos en esta historia. Entonces cogimos, éramos aquí el colega y yo pensando, él pensando, yo con mis 2 neuronas haciendo lo que podía. Es mentira. Intentando ver cómo podíamos sacar adelante algo con aquello que habíamos creado. Entonces empezamos a trabajar con empresas de formación y vimos que aquella estructura, digamos, que teníamos no era viable. O sea, no necesitábamos solo lo que es una herramienta buena, sino lo que necesitábamos era una estructura empresarial que pudiera ofrecer a los clientes lo que nos estaban demandando, dado que lo que nos demandaban era bastante heterogéneo. A partir de ahí empezamos durante todos estos 5 años hemos ido desarrollando una estructura hasta que hemos conseguido lo que verdaderamente nos posibilita estar vivos, que hoy por hoy es bastante. Esto de empresarialmente y de manera privada, seguir vivos es complicado. ¿Qué pasa? Que nosotros habíamos analizado anteriormente la demanda y veíamos que las empresas de la competencia generaban simuladores muy grandes, muy potentes, simuladores, verdaderamente cogían entornos y los simulaban para crear realidades virtuales. Entonces, nosotros veíamos que aquellos productos que creaban eran muy potentes, pero verdaderamente no eran asequibles a la mayoría de nuestros clientes y además no cubrían verdaderamente las necesidades de los clientes. Entonces, lo que entendimos es que lo primero que teníamos que hacer a la hora de plantearnos un nuevo simulador era sentarnos con el cliente y digamos, evaluar o buscar la estructura funcional. Cuando hablo de estructura funcional, hablo de 2 cosas, principalmente. Uno, cogíamos los requerimientos que el cliente tenía para hacer el simulador, luego hacíamos una labor de consultoría para ver las necesidades que podíamos cubrir con el simulador, y luego evaluábamos los requisitos económicos que tenía este cliente, porque muchos te pedían cosas que eran descomunalmente caras. O algo que podía ser más barato, te pedían menos de lo que podían tener con los recursos que tenían. A partir de ahí, y una vez que nos hemos desarrollado en conocer verdaderamente las necesidades de cada cliente, hemos creado un equipo pues multifuncional y muy especializado en cada una de las partes. Bueno, lo que acabo de decir quizás es nuestra razón de ser y lo más importante que nuestra empresa puede ofrecer hoy por hoy, que es la lectura de las necesidades del cliente en cada una de las posibles herramientas que le podamos dar. A partir de ahí, de manera rápida, luego David, digamos, incidirá un poco más en todo esto, pero en principio tenemos un diseño de la estructura que, claro, por ejemplo, para una empresa de maquinaria, la cabina tiene que ser real o muy parecido a lo real. Por ejemplo, daros cuenta, el otro día había un reportaje que decía, el mundo de la simulación nació en la Primera Guerra Mundial, como tantas cosas que nacen en las guerras, porque para formar a los nuevos pilotos, porque caían demasiados, pues lo cogían en un hangar, ponían un avión sin motor, sin hélice y sin nada, y entonces aprendía todos los procedimientos necesarios para arrancar el avión, y luego ya se lanzaba a la realidad. Bueno, pues eso que en principio verdaderamente era simulación, porque arrancabas con un primer proceso, que es conocerlo en dónde te estás moviendo, en tu entorno. Bueno, pues nosotros lo hemos aplicado ahora a todo. ¿Que es más complejo o menos complejo? Pues nosotros generalmente es menos complejo, pero sigue siendo necesario. A partir de ahí, tiene que ser una herramienta ergonómica, luego sí, os podemos contar incluso anécdotas de nuestros 1000 problemas que hemos tenido a la hora de desarrollar. Luego tenemos unos talleres concertados que plasman todo ese trabajo profesional en unos planos, en una realidad. Luego se diseña y se monta una estructura electromecánica. Y luego se pasa al ensamblaje y al testeo. En el testeo ya vemos que cubre las necesidades del cliente, pues pasamos adelante. Paralelamente se hace un desarrollo de la visualización y luego un desarrollo del software del interface, es decir, de la comunicación de la cabina, el entorno virtual que hemos creado real con el entorno virtual. También se pasa ensamblaje, testeo y ya lo hemos creado. Una cosa importante a comentar aquí es que nosotros hemos descubierto que focalizarse solamente en el desarrollo del software para los clientes no es suficiente. Ellos, si tú desarrollas un software y haces una simulación de una máquina, por ejemplo, excavadora, y llevas la realidad de la cabina a 2 joysticks, por ejemplo, eso no es vendible. Ningún cliente, hasta la fecha no nos hemos encontrado con ningún cliente que quiera eso. A todo el mundo lo que necesita es, aparte de un software potente y que simule de una manera muy eficiente las condiciones que ocurren en la realidad, necesitan una cabina real o muy, muy, muy parecida.
Y esa es una característica, digamos, que nosotros no contábamos con ella en un principio. Es una casuística de trabajo con la que nos encontramos y nos tenemos que enfrentar a ella, que es importante comentar. Y es muy interesante. Luego incidiremos, tanto él como yo, en este punto otra vez. Una cosa que creo que es muy importante y también importante en lo que yo, por ejemplo, y David vamos a decir hoy, digo yo por mi parte, es que nosotros tenemos que hacer cosas que se puedan vender y que nos den dinero y que nos hagan vivir. Entonces, esto en principio hemos tenido que aprender a llevarlo a cabo porque hemos tenido que aprender a cómo saber desarrollar cosas que tenemos que vender para que nos den un rendimiento económico. Entonces, verdaderamente, lo que nos encontramos en el principio, que era esto en nuestro análisis de la competencia, que era esto de los simuladores, como se entendía, ¿no? Cuando nosotros empezamos con esto, o por lo menos lo que nosotros entendíamos, vimos que era algo alejado. Teníamos que buscar herramientas que fueran productivas para el cliente. Entonces, bien herramientas de formación, bien herramientas de marketing o bien herramientas comerciales. Estos son los tres focos que hemos entendido con los que podemos atacar a nuestros clientes. Bueno, atacar me refiero a intentar vender, que no quiero, luego queda mal y parece, en fin. En el tema de la herramienta de formación, nosotros, por ejemplo, ya focalizando, por ejemplo, en formación de maquinaria o, por ejemplo, este invierno ha llovido mucho, es una evidencia. La construcción y, por tanto, todas las empresas de formación que tienen maquinaria real no han podido hacer prácticas. Pues en su simulador sí lo puedes hacer. Te puedes meter en tu simulador y hacer tus prácticas porque dentro de la clase no llueve. Y dentro del simulador no llueve. Una cosa muy curiosa es un simulador agrícola, por ejemplo, pues las cosechas, tienes que esperarte una vez al año o lo que duren, y tú puedes ensayar o aprender a cosechar tantas veces como quieras, porque solo tienes que dar al botón del start. Esto es una de las posibilidades de la herramienta de formación, pero verdaderamente nosotros lo que tenemos que hacer, y digamos nos enfocamos en dos cosas. Una de ellas es incrementar la productividad de la formación, tanto en el periodo como después de que cuando el alumno se haya convertido en operador, en conductor, en lo que sea. Y por otra parte, el incremento de la seguridad, tanto en el curso como después. Y sobre esto se va trabajando con diferentes herramientas. Una de las herramientas más importantes es que para que se incremente la productividad de la formación, implementamos una estructura didáctica con una serie de pasos que os comentaré a continuación. Y para el tema de la seguridad, pues dentro de estos ejercicios incidimos sobre aquellos ejercicios que son peligrosos y a la hora de las evaluaciones, como muy bien hemos visto por ejemplo en el tema anterior, a la hora de las evaluaciones damos una penalización extrema en el caso de que los ejercicios se hagan con falta de seguridad y una penalización en el caso de que se hagan con baja productividad. Pero bueno, además de herramientas de formación, y casi que es lo más importante por lo que estamos aquí, también entendemos que, y esto es la razón de nuestro nacimiento, vale como herramienta de marketing y como herramienta comercial. Como herramienta de marketing, así visto a nivel general, es una herramienta muy interesante porque es espectacular. La gente cuando va a las ferias, por ejemplo, a los eventos, por ejemplo, al salón de automóvil, digamos que se harta de un momento determinado de ver coches. Todos los coches al final ya parecen igual cuando llevas 2 horas y media allí. Cuando llegas al stand y ves un simulador, introduces conceptos como es la competición, con el colega que vas aquí y tal, y te pones a ver quién saca una mejor puntuación. Y eso posibilita que tú consigas que el visitante mantenga la imagen de la empresa después del evento. Además de que esa espectacularidad potencia otras acciones de marketing que puedas hacer en la propia feria. Y por último, como herramienta comercial, que también la hemos distribuido de esta manera. Esto es sencillo. Nosotros sabemos, igual que trabajamos como herramienta como herramienta comercial, hay muchas máquinas que son muy grandes. Por ejemplo, pues perforadoras, que hablaremos más adelante, estuneadoras, cosas que son inmensas. Hacer una demostración de una máquina de esto es algo descomunalmente caro. Mientras que llevar un simulador es algo relativamente barato en comparación. Entonces tú puedes hablar de las ventajas competitivas de tu producto viéndolo en una realidad virtual que se asemeja mucho a la realidad real. Y esto es verdaderamente muy interesante, o por ejemplo en aquellos trabajos que requieren una seguridad. Nosotros estamos en medio de un proyecto para desarrollar un robot para la demolición de elementos peligrosos. Bueno, pues si vas con el tema virtual y estás demoliendo una central nuclear, pues no va a pasar nada. A lo mejor rompes todo, matas al mundo, pero es el mundo virtual, o sea, solo tienes que apagar y volver a encender. Y bueno,
Enfatizando, volviendo a lo primero y casi lo más importante aquí, que es el tema de la formación virtual, nosotros introducimos, y esto es muy, muy importante, o ha sido muy importante para nuestro, iba a decir éxito, pero bueno, para nuestra supervivencia en el sector, y es el tema de introducir una estructura didáctica. A esta estructura didáctica lo hemos llamado plan de formación virtual. Es decir, con una estructura didáctica hacemos que alguien aprenda a manejar una máquina o a conducir un coche o al objetivo que nos estemos planteando. Vamos, yendo muy rápido por los 5 pasos que nosotros entendemos que son importantes. En el primer paso, lo que hacemos es un aprendizaje del entorno del operador. ¿Vale? Esto es lo que hablamos un poco al principio. Antes de que tú arranques la máquina tienes que saber, pues por ejemplo en un coche, que es algo que todo el mundo conocemos, pues tienes que saber dónde está el embrague, dónde está el freno, el acelerador, tienes que saber cómo meter primera, segunda, tercera y cuarta marcha, pues ya si tienes 7 ya muy grande, el volante. Entonces una vez que este proceso te hace que tú asimiles, digamos, la información muy rápido y de manera muy sencilla, porque es un flujo de información muy pequeño. Una vez que lo sabes y ya has mecanizado todos esos mecanizados e interiorizado esos pequeños conceptos, pasas al siguiente paso. El siguiente paso es saber o conocer las acciones de la máquina. Pues en el caso de la conducción es, pues qué significa meter segunda marcha, qué significa acelerar, frenar, acelerar. Pues son cosas que también son fáciles si has aprendido el primer paso. Ya en la tercera, cuando ya sabes verdaderamente cómo se comporta, o sea, qué es lo que tienes que hacer para hacer acciones con tu máquina, ya tienes una parte que son ejercicios sencillos. Es decir, empiezas a interactuar con el exterior, con la tierra, en el caso de que sea maquinaria, con el aire, pues en una grúa, pues con otros, con todo tu entorno. Y luego, luego están las aplicaciones laborales. Esto ya has aprendido una serie de ejercicios sencillos y en este momento ya lo que tienes que hacer es un ejercicio largo donde tú ya te den un ejercicio de verdad. Por ejemplo, en el caso de maquinaria, oye, mira, pues tienes que hacer una zanja para meter una tubería y entonces en esa aplicación laboral tú ya tienes que estar un tiempo determinado, pues a lo mejor media hora, una hora, hora y media, e interactúas con otras personas. Que si puede ser colaborativo, no, pero bueno, puede ser que venga un camión, que tengas que cargarlo, o que una máquina tienes que dejarle paso, etcétera. De esta manera, y una vez terminado todo este proceso, tú ya sabrás verdaderamente cómo operar una máquina o cómo conducir un coche, ¿vale? Porque tú ya habrás hecho todos los bloques. Y luego, por último, hacemos un énfasis en la Ley de Protección de Riesgos Laborales. O sea, nosotros trabajamos en este punto para todo lo que es la seguridad en el trabajo, o la seguridad vial, o aquello que queramos trabajar siempre vinculado con la seguridad. Cuando salimos de aquí ya estaremos verdaderamente preparados para enfrentarnos a la realidad. Nosotros aquí tenemos la experiencia de clientes nuevos de formación profesional, de institutos de formación profesional, donde nos han ido dando un poco el feedback del desarrollo de estas aplicaciones, ¿no? Nos han ido comentando cómo antiguamente, con la teoría y la práctica, los alumnos llegaban a la máquina y, claro, era mucha información la que tenían que llevar a cabo para poder arrancar la máquina, porque solo tenían cosas en texto, y era muy peligroso, porque, claro, enfrentarte a todas las acciones era algo verdaderamente complicado para las primeras clases. Ahora llegan y verdaderamente digamos el acondicionamiento o el tiempo que tienen que invertir para salir adelante es muy corto. Y eso es digamos una garantía o una evidencia o una prueba del éxito de la capacidad formativa. Una debilidad con la que nos encontramos aquí, y es curioso, y lo comento porque a lo mejor también nos resulta curioso a vosotros, es que nos encontramos con un pequeño escollo, ya que cuando llegamos a introducir estas herramientas a los centros de formación, que son muy espectaculares, con mucha cabina, muy bonitas, a veces los propios profesores de los centros de formación lo ven como una amenaza, porque piensan que tal vez eso vaya a sustituir la formación tradicional. Y nosotros somos conscientes, y bueno, a lo mejor alguno piensa diferente, pero nosotros creemos que nunca un simulador va a poder sustituir una clase práctica real, al menos con la tecnología que contamos hoy día. Sabemos que es un paso previo importante, que acorta la distancia entre la realidad y el cero conocimiento, pero bueno, es una herramienta. Sí, es curioso. Llevado al vocabulario de mercado, nuestra competencia no son competidores, sino el propio concepto.
Luego, ya para terminar con ese apartado, simplemente decir que, digamos, tenemos dos estructuras. Lo que llamas el plan de formación virtual personalizado. Lo que hace es que te cierra los ejercicios. Digamos, haces un ejercicio, te hace una evaluación, si lo pasas, si lo apruebas, pasa al siguiente, etcétera. Esto lo que te posibilita es un mayor grado de autonomía de la aplicación. En uno necesitas el profesor y en otro, entre comillas, no. Además de los planes de formación virtual, también hacemos lo que llamamos otros planes de formación interactivo. Aquí, bueno, está bastante relacionado con lo que hablábamos, con el tema anterior. Digamos, para la asimilación o la mecanización de procesos. En este caso, por ejemplo, nosotros lo vinculamos mucho al tema del mantenimiento de maquinaria. Ellos tienen que, digamos, los operarios tienen que aprender pues, unos procedimientos para el mantenimiento correctivo y el preventivo. Bueno, pues mediante este tipo de aplicaciones, ellos pueden mecanizar todos esos procedimientos, esos procesos, y hacerlos de manera mucho más, digamos, asimilarlos de manera mucho más rápida que cuando tienen que enfrentarse a aprenderlos de manera teórica, que es como se estaba haciendo hasta ahora. Nosotros estamos muy contentos con que existe este tipo de tecnología, porque hasta ahora cuando te dedicas a desarrollar simuladores, llegan clientes que te piden cosas realmente extrañas. Ha habido clientes que nos han pedido desarrollar un simulador de montar andamios, o hace poco un cliente que nos pidió un simulador de crear una empresa. Entonces, si no conoces este tipo de tecnología, que pues va a ser OpenSim, Wonderland, que te permiten desarrollar ese tipo de entornos con los que tú puedes trabajar, ese tipo de aprendizaje de procesos, si no lo tienes en cuenta, no se te ocurre cómo plantearlo. Y realmente para nosotros esto, creo que a partir de esas tecnologías, de Wonderland y de OpenSim, podremos desarrollar herramientas que cubran esas necesidades que nos demandan a veces, ¿no? Un poco extrañas, pero que, por ejemplo, ahora mismo estamos ofertando un proyecto para este tema, ¿no? Para aprendizaje de cómo montar una empresa. Hay que replicar la administración, hay que replicar los bancos y un avatar tiene que ir a desarrollar una serie de acciones. Pues son proyectos que de otra manera sería mucho más difícil abordar. Sí, aunque lo del simulador de andamios nos llegó al alma, ¿eh? Todavía no sabemos cómo abordar ese proyecto. Eso fue brutal. Bueno, básicamente llegamos a un punto en el que entendemos que todo aquello que sea procedimentable, o sea, que esté compuesto por una serie de procesos, es simulable. ¿De qué manera? Bueno, pues ya veremos cuál es el entorno que podemos trabajar, pero todo es simulable. Nosotros ahora pues tenemos un alto grado de especialización pues en maquinaria, tanto en maquinaria de movimiento de tierras como agrícola, y en el tema de la automoción. El tema de la conducción es algo que verdaderamente lo estamos trabajando mucho, pero también es cierto que podemos trabajar y hay en el mercado como simuladores médicos, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de qué es un poco lo que hemos hecho, un poco en qué hemos basado esta experiencia y sobre lo que estamos hablando. Digamos, el primer proyecto que tuvimos así grande y casi doloroso en algunos momentos fue que tuvimos que hacer un simulador de perforadora. Esto de perforadora, nosotros, bueno, normalmente por los telediarios eso hemos escuchado hablar mucho de las tuneladoras. Bueno, para hacer los túneles, la mayoría de los casos no se utilizan tuneladoras porque requieres de una serie de condiciones específicas del terreno bajo las cuales no siempre se puede trabajar. Entonces hay una alta cantidad de túneles que se hacen con perforadoras. Esta máquina lo que hace es, mediante voladuras y un previo trabajo topográfico, etcétera, pues se van introduciendo y se va abriendo el túnel. Y a partir de ahí pues se hace el túnel mediante la perforación del mismo. ¿Vale? Aquí, bueno, técnicamente os puede contar un poco David la casuística, que fue muy curiosa, dado que en este trabajo que sacamos adelante fue mucho más problemático lo que es el tema de ingeniería que lo que es el tema gráfico. Bueno, luego si tenéis o si queréis comentar alguna cosa al respecto, alguna duda, pues lo comentamos. Tampoco me quiero extender mucho. Básicamente aquí el cliente tenía una infraestructura en la propia cabina. Es una máquina que es muy curiosa porque es enorme, es mastodóntica, pero se mueve como una bailarina. O sea, los movimientos son muy, muy precisos. Digamos que en la consola, no sé si veis un bailarín también valdría. También. No sé si veis ahí al operario trabajando. Lo que él tiene que hacer es llevar ese brazo a un punto muy concreto del frente del túnel. El topógrafo ha marcado que para ese frente, para derribarlo, hay que meter una serie de taladros en el frente en puntos muy concretos. Entonces tiene que ir correlada el manejo de los mandos perfectamente correlado con esa planificación inicial. Pues toda esa planificación está metida en el ordenador de a bordo, una tarjeta PCMCIA en ese ordenador, y ese ordenador es el control del movimiento de todos los brazos, que están súper sensorizados y se mueven para todos los sitios, en todos los ángulos,
de tal modo que el brazo en todo momento está moviéndose y está informando a la máquina, al ordenador principal, en qué posición están, ¿no? Fue una locura de proyecto porque hubo que hacer una interfaz para comunicarse con todos los módulos de salida de la máquina que iban conectados a las solenoides, a las electroválvulas de la máquina, y luego engañar a la máquina haciéndonos pasar por sensores que decían dónde virtualmente estaba colocado el brazo, el ángulo de giro de tal brazo. Me llegué a conocer la máquina esta, vamos, una maravilla. Pero fue un proyecto muy, muy bonito. Sí, claro. Sí, encantado. Gracias, muchas gracias. Yo quería preguntaros si para cada uno de estos proyectos hacéis el desarrollo desde cero o tenéis algún motor o alguna librería de gráficos o desde sea. ¿Todo el desarrollo es desde cero y lo hacéis entre vosotros? Luego la segunda parte de la presentación va de eso. Lo que hemos tratado es al principio empiezas desarrollando todo a medida porque no tienes nada. Pero poco a poco fuimos aprendiendo que necesitábamos tener bases. En el tema del software, tener algo modular o que sea base es complicado. Ahora contaremos un poco cómo abordamos ese problema, porque cada máquina tiene una casuística totalmente diferente. La casuística que tú tienes en la perforación no la tienes en la excavación o en la manipulación de palés, por ejemplo. Entonces ahí es complicado. Sí que tenemos un motor sobre el cual trabajamos, que es un motor libre que se llama Ogre, que luego hablaremos. Y donde sí que tenemos una gran evolución es en el tema del hardware. En el tema del hardware tenemos una solución súper modular que se llama Babel, que lo que permite es que tú le metas prácticamente cualquier tipo de entrada analógica y él va a ser capaz de interactuar. Bueno, realmente tiene una interfaz de entrada-salida analógico de cualquier tipo, digital, analógico, PWM, en fin, sinusoidal, un montón de tipos de señales, y tiene una salida Ethernet al ordenador. Es modular, puedes colocar tantos módulos como quieras. Eso nos permite llegar a una máquina que sea nueva y desconocida para nosotros, un tractor o lo que sea, y rápidamente, haciendo una configuración con esos módulos, somos capaces de hacer un interface con la máquina. De todas maneras, luego, si te interesa este tema, luego en la parte mía yo voy a hablar más en profundidad de esto. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Yo, con respecto al modelo de negocio, también te puedo hacer una diferenciación, ¿no? Nosotros, digamos, focalizamos el negocio mediante dos vertientes. Una es lo que llamamos llave en mano o proyectos, y otro es lo que tenemos son productos. Entonces, cuando entendemos que un proyecto que vamos a iniciar, o incluso, por ejemplo, el tema de Maxim, que ya os lo vamos a comentar ahora, vemos que es un producto que tiene mercado, pues entonces lo que hacemos es que, en vez de tener un proyecto ya vinculado al cliente, cogemos parte de ese proyecto y lo paquetizamos. Hacemos ya la estructura formativa paquetizada y ya lo vendemos a las empresas de formación. Esto va muy relacionado con lo que hablábamos antes de las características del cliente. Quiero decir, una gran multinacional se puede plantear comprarme un proyecto. Una autoescuela de barrio, no. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer un estudio de mercado y ver qué tenemos que darle a cada cliente. Entonces, cuando entendemos que hay un mercado que lo podemos, cogemos un proyecto o lo diseñamos nosotros, como nos hemos arriesgado en algunas máquinas, desarrollamos una aplicación para paquetizarla y esa aplicación la vendemos a menor precio. ¿Y de qué costes medios de desarrollo estamos hablando? O sea, por ejemplo, en esta máquina. ¿En esta máquina de aquí, en la que estábamos comentando? Sí, la tuneladora. Es poco ilustrativo porque realmente a día de hoy pocos proyectos se parecen a este. O sea, este fue un proyecto realmente bastante a medida, muy a medida. Sí. Yo no sé, te puedo decir que igual fueron 6 meses trabajando, prácticamente 6 meses míos invertidos full time solamente en toma de requerimientos y desarrollo de software y algo de electrónica. Y bueno, participó más gente, o sea, un proyecto bastante... Podemos decir 6 meses, a lo mejor un equipo de 3-4 personas, solamente para la parte de interface de electrónico, por así decirlo. Y en paralelo podríamos decir otras 2 o 3 personas trabajando en el tema de software. Luego, si quieres, podemos enfatizar en otros productos que son más de serie y podemos trabajar sobre... Vale. Porque esto es más proyecto y los proyectos ya dependen un poco de la casuística. De todas maneras, este proyecto sigue vivo todavía. Lo que pasa que ya lo que se hace es que... Además, bueno, este proyecto tiene una serie tiene una casuística bastante graciosa, que luego, si tienes interés, luego te lo contamos. porque es tela. Pero a día de hoy se sigue trabajando en el proyecto. Todos los módulos de hardware que se hicieron ya desaparecieron y se tiraron porque esta empresa es sueca
Los suecos en un principio, cuando dijimos que íbamos a hacer un simulador en España, dijeron que no nos daban ningún tipo de... Esto todo va por CAN bus. Y yo dije, pues darme la codificación de CAN bus y yo me integro por software. ¿Para qué vamos a hacer nada de hardware? Y ellos me dijeron que no, que qué hacemos en España haciendo un simulador y que se olvidan de nosotros. En España nos dijeron que tirábamos para adelante con el proyecto y yo les dije que la única manera de hacerlo era a las bravas, tirando de electrónica. Cuando se hizo y lo vieron y fue un éxito, los suecos dijeron que estaba precioso, que tiraran el hardware y que lo iban a iniciar ellos el proyecto. Entonces, dieron toda la parte de CAN bus, ellos tenían un emulador de toda la parte de la máquina y entonces ahora lo que se trabaja sobre todo es en el software. Tienen todo emulado por software y la visualización, ejercicios, en fin, se está formando muchísimos operadores con esta herramienta. Fue una cosa como ir de España a Portugal pasando por China. Sí, más o menos. Pero llegamos. Llegamos. Aquí, bueno, el 3CX Simulator es el que os he comentado antes, el con el que nacimos, y lo curioso es que igualmente sigue vivo. Estamos haciendo, creo que dentro de poco ya no seguirá y el cliente cambiará, pero como le ha dado tan buenos resultados, pues sigue manteniendo la misma versión. Y luego, por ejemplo, el simulador de una herramienta de seguridad, que digamos esto era para que los alumnos entendieran que era más seguro entrar a una mini cargadora por la puerta que por el frontal. Entonces tú... Sí, rite. Pues para que te hagas una idea de las marcas que hay, solo hay una que tenga entrada por la puerta. El resto tienen la entrada por el frontal. Y el número de accidentes que hay por esa característica es elevadísimo. Y no hay ninguna ley que obligue a que las máquinas vayan por el lateral, porque requiere un incremento de la inversión, dado que tiene que ser un brazo, tiene que ser todo por un lado. Entonces, bueno, para hacer eco de eso, porque el mercado no conocía, rara vez conoce toda la maquinaria, ¿no? Entonces hicimos esta aplicación para que se dieran cuenta de que se podía entrar por el lateral. Y que si no entras por el lateral, el pobre avatar se metió unos tortazos, pero muy serios. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante, además de que captó muchos clientes. Y aquí, bueno, tenemos nuestro simulador estrella, que es el Maxim 4. Este es el que después de mucho sufrimiento fue el que nos empezó a dar alegrías a partir de hacer un simulador de movimiento de tierras. Las 4 máquinas más importantes de movimiento de tierras están, digamos, introducidas en un solo simulador. Digamos que, a diferencia de lo que acabamos de comentar, este es un producto desarrollado desde cero por nosotros y en el que hemos hecho una inversión para hacer algo que sea, paquetizable y vendible. Entonces, todos los clientes que compran Maxim 4 compran este producto, sin ningún tipo de adaptación o modificación en principio. Seguimos estando abiertos a que venga una marca y nos dé un sponsor que nos dé dinerito, pero bueno, todavía estamos en ello. Y bueno, si quieres poner el vídeo y vamos contando. Vale. Vais a ver un poco encima gráficamente cómo es y eso. Bueno, aquí en este aquí podéis ver las máquinas sobre las que está, digamos, basado este explorador, que es una pala cargadora, una escaladora de ruedas y una escaladora de cadenas. Luego, como productos que hicimos, como elemento paquetizable, dependiendo de las características del cliente, así tenemos así tiene. Aquí vemos un poco el entorno sobre el que trabajamos. Pensamos que para el tema del movimiento de tierra, lo que podríamos hacer es simular en la construcción de las carreteras y si estuviera haciendo
suerte, no habéis ido nada. Decíamos que uno de los problemas que hemos tenido aquí y que estábamos orgullosos de haber resuelto era el tema de la arena. La interacción con la arena nos planteó muchísimos problemas. Porque no había, aunque hay motores de físicas que están Physics o ODE o Newton que incorporan bastantes cosas, para la arena no hay nada. Entonces hubo que desarrollar algo que bueno, que luego fuera eficiente también computacionalmente, que no cargara mucho. A este vídeo ya está. Aquí donde aplicamos lo que hemos hablado antes. Sí. Pues estamos utilizando Physics. Pero también te digo que Physics para temas de colisiones, luego hay un ejemplo en el que vas a ver muy bien cómo aplicamos, pero hay mucho desarrollo a medida de muy bajo nivel que nadie sabe, ni siquiera los clientes, pero que, por ejemplo, lo que te digo, para el tema de la arena tienes que desarrollarlo tú, y para el tema, una cosa muy curiosa es que nosotros vinculábamos los movimientos del servo, del joystick, con movimientos del brazo. Bueno, lo hacíamos un poco de manera mecánica y enseguida los clientes empezaron a quejarse porque decían, como es un sistema hidráulico, hay que entender la naturaleza del sistema hidráulico, y es que cuando tú tiras el joystick hacia atrás, lo que estás haciendo es que abres como un servicio, es como una tubería que la abres y va un flujo hidráulico. Si tú abres dos simultáneamente, el flujo hidráulico se reparte y el movimiento es más suave. Pues eso decían que, claro, que no estaba reflejado, y lo que tuvimos que hacer, la única manera de resolverlo fue haciendo un simulador de circuito hidráulico a bajo nivel. Nosotros ahora mismo podemos parametrizar la máquina diciendo el grosor de las tuberías, el caudal, hora, en fin. Nos da bastante flexibilidad y nos permite exportar una máquina a otra de una manera muy sencilla. Y luego, gracias a eso, tuvimos beneficios que tampoco nos habíamos planteado. Por ejemplo, si tú coges con un solo joystick un servicio a tope, hacia un lateral, cuando tú lo sueltas, la presión que ejerce el circuito sobre el aceite hidráulico hace que se comprima. Entonces se produce un bandeo. Eso en el modelo de antes no ocurría porque nosotros ni siquiera lo sabíamos por nuestra falta de experiencia. En cambio, ocurría cuando hicimos la simulación del motor hidráulico. Ocurrió de manera natural. Claro. Eso fue interesante. Ahora vamos a hablar de otro simulador que tenemos, que se llama Manisim. Igual que antes trabajábamos de maquinaria de movimiento de tierras, ahora hablamos de maquinaria de manipulación. La maquinaria de manipulación se utiliza principalmente en edificación y luego en temas de ganadería, para manipular palés o etcétera. Bueno, si quieres si quieres hablarlo tú, porque está con el tema de físicas. Sí, bueno, aquí es una aplicación de... O sea, para nosotros esto es maravilloso. El poder este trabajo hace unos cuantos años hubiera sido muchísimo tiempo de desarrollo, y la aplicación de esto, tal como lo estáis viendo a día de hoy, con Physics es una maravilla. Claro, además, a nivel funcional es algo verdaderamente interesante, porque tú cuando coges, por ejemplo, un palé, si tú golpeas con las uñas el palé muy poquito, es que está bien hecho, porque tienes la sensibilidad, pero si lo golpeas mucho, está mal hecho porque te estás cargando la carga. Entonces, hacerlo sin tener esta tecnología es muy complicado. Ahora que tenemos esta tecnología, tú tienes te dice directamente la fuerza de la colisión, y en base a eso tú puedes introducir una variable de penalización o una variable de evaluación. Vamos. Aquí vais a ver un pequeño vídeo de esta máquina trabajando en un entorno de edificación. Aquí además trabajamos con un mapa de alturas, que, bueno, como sabéis, es dinámico y podemos modificarlo a nuestro antojo. Aquí no hay que excavar, simplemente es que la máquina se desplace por esta edificación con una serie de cargas y realiza una serie de ejercicios. Aquí lo importante es que se sepa cómo trabajar con las cargas. Si tú despliegas mucho el brazo, hace que cada vez el punto de gravedad esté más lejos, al final se le pueda caer. Si tú en una zona que sea muy heterogénea, muy glaseada, y si vas muy rápido también se te puede caer. Todo este tipo de variables hacen que tú puedas potenciar la formación. Está en inglés por esto de que la marca la mayoría de las banderas. Aquí podéis ver que la máquina el modelo es totalmente real. Es una máquina real, de simulación. Digamos, se determina en base a la visualización real del alumno.
controlado actualmente la suspensión de la máquina, y pasando una velocidad determinada, pues digamos exactamente como la medida por el motor. Esto para nosotros es una evolución de hace unos 2 años, que antes era muy complicado. Y bueno, todo esto es luego, siguiendo un poco lo de antes, porque sobre todo aquí tenemos que tener en cuenta que son herramientas de formación vinculados a un plan de formación para cada uno de estos elementos que hacemos y una situación. Entonces tú puedes tener descargas en altura con o sin estabilización, puedes, y entonces tú vas a hacer evaluaciones dependiendo del dato que tengas con la carga y de lo rápido que lo hagas. Velocidad, seguridad. Bueno, aquí un poco rápidamente y un poco, digamos, en relación con lo que hablamos antes del tema de los productos, el tema de negocio, nosotros tenemos que trabajar tenemos que trabajar para clientes y cada uno de los clientes tiene una casuística. Entonces los proyectos los tenemos que hacer para que sean óptimos para cada utilidad. Por ejemplo, tenemos un portable, que es el que veis a vuestra izquierda, que es, por ejemplo, para poder hacer formación de manera masiva. Entonces tenemos un simulador de media inmersión, por ejemplo, de alta inmersión, y luego estos simuladores de baja inmersión para que vayan aprendiendo los procesos sencillos. Luego tenemos el Gold y el Platinum, que son ya de media y de alta inmersión, para hacer ya aprendizaje un poco más complejo y un poco de mayor calidad, por decirlo de alguna manera. Y por último, pues ofrecemos en el tema de movimiento de tierras y manipulación el tema del Diamond. Para este ya vinculamos una plataforma de movimiento de 6 grados de libertad que nos posibilita un nivel de realidad brutal. Bueno, este desarrollo de la Scopco, que es el mismo cliente que nos compró el primer simulador, es un simulador de maquinaria de martillo, y aquí todo el desarrollo fue nuestro, excepto la plataforma de movimiento. Es una plataforma de movimiento Moog, que es la marca líder de ese tipo de productos, y bueno, la verdad que nos abrió bastante los ojos porque ahora una de las cosas que contaremos es que hemos empezado a desarrollar nuestras plataformas de movimiento porque el coste del producto está muy por encima de lo que los clientes pueden llegar a pagar por ello, y sí que es algo que consideramos que es muy interesante. Entonces estamos tratando de hacer cosas que posibiliten a los clientes incorporar ese tipo de herramientas. Esto ofrece una realidad muy importante. Como muestra es que los alumnos, antes de terminar el ejercicio, lo que suelen hacer es tirarse por un barranco, porque les mete un meneo en la plataforma de movimiento y es como si fuera una montaña rusa. Bueno, luego, a nivel de negocio, así de manera rápida, entendimos que llevábamos mucho tiempo trabajando sobre simuladores muy específicos y muy para cantidades de clientes muy pequeñas. Entonces, con esto de la crisis también empezamos a plantearnos el trabajar sobre clientes un poco más masivos, como pueden ser, por ejemplo, el mundo de las autoescuelas o simplemente la formación de conductores, esté donde esté. Y entonces para esto creamos lo que es el simulador que llamamos Simescar. En este simulador lo que creamos, digamos, lo que introducimos a nivel de hardware es un entorno lo más real posible, con un nivel de sensaciones lo más real posible. El entorno lo más real posible es, pues con volante, palanca de cambios, igual que si estuviéramos en un coche, con 3 pantallas que nos posibiliten tener un ángulo de visión igual que el que tendríamos en un coche, pero luego tenemos que generar una realidad de sensaciones. Y esa realidad de sensaciones solo lo podíamos conseguir con una plataforma de movimiento. Y esa plataforma de movimiento la hemos vinculado al asiento, lo cual ya conseguimos un concepto que dé una sensación suficiente de realidad como para que el alumno pueda aprender verdaderamente los 3 primeros bloques necesarios para poder conducir un coche. Casi de manera rápida, pues son el aprendizaje a motor parado, que lo consigues aprender gracias al entorno real, y luego el bloque 1, que es el aprendizaje a lo que es la conducción.
El problema que tenemos en las autoescuelas normalmente es que cuando empezamos a conducir en las clases prácticas nos enfrentamos a la conducción, al motor parado y a la circulación de manera simultánea. Entonces esto produce una serie de bloqueos que hace que la productividad de la formación sea muy baja. Gracias a tener un simulador podemos aprender primero a conducir y luego ya aprendemos a circular. Y ya luego aprendemos a hacer conducción eficiente y conducciones en situaciones especiales, como puede ser nieve, etcétera, que lo puedes aprender en Almería, cómo conducir con cadenas y nieve. Y ya por último aprendemos a conducción eficiente. Este tipo de formación la vinculamos a lo que es lo que ofrece la Dirección General de Tráfico. Ten cuidado con la hora. Vale, pues pasa. Y luego, yendo un poco más rápido, atacamos sobre otros sectores que están ahora mismo con problemas en cuanto a seguridad y productividad, como es las grúas autopropulsadas, el tema agrícola, que lo he iniciado antes, carretillas elevadas todoterreno, plataformas elevadoras. Y bueno, esto ya como resumen final, entender que, bueno, cuando... Sí. Bueno, di. Primero, dar la enhorabuena por tener una empresa que ha salido a flote. Sí, bueno, ahí estamos. Que ya es difícil. Entonces, tenía varias preguntas. Primero, si ya que estáis en el mundo real, ¿habéis aplicado alguna teoría del e-learning, estándares, todo esto que siempre nos estamos aquí comiendo el coco nosotros? Al final, ¿os habéis basado en la pura evaluación de la experiencia o de verdad se puede utilizar todo esto? Y sobre todo, yo creo en la parte de evaluación, para evaluar si alguien ha pasado una prueba de esa simulación, si utilizáis algún tipo de teoría de aprendizaje por debajo, algún estándar, alguna cosa así. Luego, respecto al software que generáis, como habéis dicho que normalmente se depende mucho del hardware, ¿habéis pensado, no sé, supongo que no sé, si ese partes que generáis se va a hacer un software abierto? Si utilizáis algún tipo de software abierto, de motores, yo es que de este mundo no tengo mucha idea. Entonces no sé si habéis pensado en hacer ese tipo de transferencia tecnológica, sobre todo de software, en el sentido de que no os ataca directamente, ya que vuestros clientes que os pagan lo que quieren también es al final el hardware y cosas así. Y luego, por último, si habéis pensado en todo esto, orientarlo también a los juegos de simulación, que se lleva ahora mucho, y a otras plataformas que existen ahora, pues por ejemplo, yo qué sé, la Wii, que ya permite, pues a lo mejor con el mando, otro tipo de mercado, como es ese de los juegos. Vale. A ver, voy atrás hacia adelante. Con respecto al tema de la Wii, lo cierto es que las posibilidades que abre la Wii a mí me parecen brutales, y yo creo que se va a ver dentro de muy poco en muchísimas empresas, muchísimas aplicaciones de formación, y ya de hecho se está viendo vinculadas a ese tipo de dispositivos o de sensores, ¿no? Lo cierto es que no hemos planteado nada todavía. Date cuenta que también somos una empresa pequeña. Estamos ahora mismo muy atosigados, muy agobiados con todo lo que es desarrollo de productos y abastecer la demanda que tenemos, y no podemos dedicar tanto tiempo como nos gustara a hacer un puro I+D o hacer desarrollo o sentarnos a hacer brainstorming y sacarnos los productos. A mí es algo que me encantaría hacer y seguro que hay un mogollón de alternativas más que se pueden hacer, pero lo cierto es que no, de momento no hemos planteado nada. Sí que creo que es muy, muy interesante. Además de que necesitaríamos dinero. Claro, bueno, al final... Para poder invertir en más... Al final, si estás haciendo I+D, requieres de una persona o dos personas que estén desarrollando sobre algo, una línea determinada, o eres tú, y si lo haces tú, pues estás dejando de hacer otro trabajo. Entonces es complicado, tenemos poca flexibilidad en ese sentido. Pero sí creo que ahí hay un abanico de posibilidades brutal. Luego otra pregunta de la que me acuerdo que has hecho, que es el tema del motor, si vamos a liberalizarlo. En principio pues, tampoco está planteado ahora mismo nada de esto. Sinceramente no lo hemos planteado. No sé qué podríamos sacar tampoco de ello. No sé, no está planteado. En principio no. Sí, como te decía, nos apoyamos en motores libres, como pueda ser Ogre. Trabajamos también con Physics, pero no está planteado, aunque no fuera competencia. También es que creo que tampoco sería bueno probablemente para los clientes que pudieran tener a lo mejor nuestro software instalado en un PC.
a lo mejor conceptualmente podría maltratar el producto, ¿sabes? Si ellos lo tienen instalado en un PC y a lo mejor no son capaces de conectar bien los joysticks o el volante o lo que sea, se podría generar una imagen del producto negativa, pensando que es que no funciona bien o lo que sea. Verdaderamente nosotros ahora tenemos una labor muy importante, muy compleja, y es de formación al cliente para hacerle entender que esto es productivo. Cuando lo tienen, les gusta. Pero para que lo tengan, es más, cuando lo tienen, compran más. Pero para que lo tengan nos cuesta es un esfuerzo ímprobo, porque verdaderamente no entienden la potencialidad. Entonces, cualquier cosa que les abarate un poco el precio, lo ven positivo porque no saben cuál es la ventaja. Y respecto a la primera pregunta que has hecho, nuestro mundo es un poco diferente al mundo tradicional de e-learning, tal cual nosotros lo concebimos. Y aparte, yo me reconozco que no tengo una cultura suficiente sobre ese tema y hay muchísimo que estudiar ahí como para hablar sobre ello. Nosotros hasta ahora nos hemos basado, por desgracia, en nuestra experiencia y en tratar de aplicar nuestro sentido común. Estoy seguro que podríamos beneficiarnos muchísimo si aplicáramos herramientas de e-learning por debajo. Pero ahí nosotros, insisto, tenemos muchísimo que aprender. Bueno, esto es un poco, digamos, el resumen. Digamos, nuestra capacidad para poder estructurarnos para cada proyecto nos ha posibilitado atacar a un número de clientes muy superior a lo que en un principio veíamos posible en el mundo de la simulación cuando empezamos. Eso, con pocos costes, entre comillas, podemos conseguir cubrir objetivos y crear herramientas para nuestros clientes. Clientes tan pequeños como puede ser una autoescuela o una pequeña empresa de formación, pasando por fundaciones, pues la Fundación Naval de la Construcción, que es un gran cliente nuestro, o ya por grandes marcas como pueden ser JCB, las empresas importantes que nos pueden conseguir, digamos, comprar simuladores de alta inversión. ¿Esto ya lo has comentado? Sí. Vale. Fuera. Bueno, vamos muy mal de tiempo. Voy a hacerlo muy muy rápido. Como decía antes, si alguien quiere que me detenga sobre algún punto, tampoco soy tampoco hay veces en las que no estoy al 100% muy involucrado en todos los temas de los que voy a hablar. Entonces, bueno, preguntadme y si en algo no puedo responder, pues humildemente os lo comentaré. Como decíamos, parte de las herramientas que utilizamos, voy a hablar de ellas. Primeramente, es importante que diseñamos y desarrollemos la cabina de manera eficiente. En un principio trabajamos sobre plano, tirando líneas con una regla y rápidamente vimos que eso era un poco artesano y poco profesional y teníamos problemas del tipo, pues llegábamos al simulador que acabamos de desarrollar después de 6 meses y resulta que una persona de más de 1,90 m de estatura, pues a lo mejor no entraba bien o le daban las piernas o en fin. Rompían los joysticks. Sí, o directamente fabricábamos hardware que no era suficientemente robusto y nos partían los joysticks al entrar porque la casuística de la cabina obligaba a que entraras un poco de culo. Pues los partían los joysticks, por ejemplo. Entonces, hemos tenido que ir aprendiendo a desarrollar cada vez un poco de manera más profesional y sobre todo de una manera antivandálica, asumiendo que la gente pueda maltratar muchísimo todo nuestro hardware. Una cosa muy curiosa es que una vez fui a resolver una incidencia de una columna de dirección que hemos desarrollado, la cual yo me jacté de decir que era irrompible. Ellos se reían de mí y yo dije, esta va a ser irrompible, no la van a romper, imposible, porque básicamente era hierro contra hierro soldado y al final un potenciómetro, una cosa irrompible. Y llamó al cliente y dijo que se había roto la columna de dirección. Y yo fui allí con bastante asombro y dije, ¿cómo han podido romper esta columna de dirección que es hierro macizo soldado? Y ya abro y resulta que es que, pues la columna de dirección acababa en plano, entonces se les había ocurrido colocar una lata de cerveza, la habían volcado y yo con eso no contaba. Entonces la cerveza y los potenciómetros no se llevan bien. Entonces directamente aprendimos que había que hacer un plano inclinado en el frontal de la columna de dirección para que eso no volviera a pasar. Bueno, es curioso, pero hemos aprendido un montón a base de equivocarnos en ese tipo de cosas. Luego, otro aspecto muy importante y una fortaleza que tenemos nosotros en el tema de los simuladores es que atacamos muchísimo con el tema del hardware. Os comentaba antes el tema de Babel. Hemos desarrollado una plataforma que es bastante barata y que, como os decía, se llama Babel precisamente por la torre de Babel, ¿no? Permite conectarle cualquier tipo de cosa y va a poder conectarse con un ordenador a través de una DLL y, de una manera muy sencilla. Esto nos da una flexibilidad brutal a la hora de integrar cualquier tipo de software con cualquier tipo de hardware. Llevo como un par de años que no tengo que desarrollar nada nuevo sobre esta plataforma.
Aparte, otra cosa muy importante de esto es la modularidad. Nosotros ya hemos hecho este desarrollo muy modular porque tenemos un problema, y es que sabemos que en España hay mercado, pero probablemente el mayor mercado no esté en España, esté fuera de España. Si comienzas a vender hardware fuera de España y de repente ese hardware empieza a romperse por cualquier motivo y no tienes capacidad técnica para estar allí y repararlo, nosotros consideramos que es algo que a corto o medio plazo va a ser imposible. Lo que sí que tenemos que ser capaces es de que el sistema sea tan modular que quitando 4 tornillos y quitando 2 conectores tú puedas mandar una unidad nueva y aquello quede reparado. Es un poco lo que tratamos de hacer con esto. Nosotros ahora mismo estamos en una oferta para simuladores de autobús para Gabón, para el país. Claro, en este caso, por ejemplo, hemos tenido que hacer el diseño, digamos, el prediseño, tiene que ser especialmente exigente con esto de la modularidad, porque claro, cualquier incidencia tienes que ir, o lo haces muy bien, o si tienes que ir allí es un problemón gravísimo en cuanto a costes, seguridad, etcétera. Esto, por ejemplo, es una cosa que también hemos aprendido, porque de hecho tenemos una unidad de un simulador, que fue el primero que desarrollamos, de hace 5 años, que yo tengo que ir la semana que viene ¿a dónde es? A Ejido. A Ejido, es un viaje interesante. Ha elegido a repararlo, porque no hay manera de... No está preparado con esta tecnología y hay que ir allí. Ha dejado de funcionar, no me pueden mandar nada porque no es modular, tengo que ir allí a ver qué ha pasado. No sé qué cervezas habrá caído, no sé qué habrá pasado. Otro tema que comentábamos es plataformas de movimiento. Nosotros, cuando desarrollamos el simulador de la Scopco, este que habéis visto que se movía, planteamos inicialmente hacer la plataforma nosotros, con una serie de actuadores electromecánicos. Los actuadores electromecánicos son como este que tenéis aquí. Lo que pasa que la plataforma Moog lleva unos sistemas como estos, pero multiplicados por 1000. Las plataformas se caracterizan por los grados de libertad que tengan, y lo cierto es que el cliente nos impuso comprar la de Moog, porque bueno, no se fiaba mucho de que fuéramos capaces de hacer todo el proyecto perfectamente bien. Y yo, bueno, entiendo al cliente, era un proyecto amplio, grande, y siempre que tienes algo que sabes que funciona, pues mejor utilízalo. Pero lo cierto es que no es algo que resulte muy complejo, y partiendo de esa base, nosotros hemos desarrollado esto que podéis ver aquí, que bueno, es una plataforma de movimiento de asiento. O sea, ¿para qué vamos a mover toda la cabina si realmente lo interesante es mover a la persona? El coste de este sistema es brutalmente ínfimo en comparación con este, y posibilita es un nuevo salto y una nueva diferencia competitiva con respecto a nuestros competidores. No tienen este concepto. Y bueno, estamos bastante contentos. Creemos que este concepto aplicado al simulador de autoescuela y posteriormente a otros puede funcionar muy bien y dar algo que no tiene el resto de la competencia. Pues no está patentado. Nos van a crujir. Debería. Lo cierto es que no, es lo que le comentaba un poco a mí. En mi entorno muchas veces me surge esta pregunta, pero este simulador lo has patentado, y lo cierto es que haría falta muchísimo trabajo de carácter administrativo y, sinceramente, o sea, tengo una incultura al respecto de ese tema. No te puedo decir, supongo que haría falta muchísimo trabajo al respecto. Que sería interesante o no, puede ser que fuera interesante, no lo sé. Estamos convencidos de que sería interesante, pero invertimos el tiempo, ahora necesitamos el tiempo muy activo para poder trabajar, sacar dinero y así sobrevivir, y entonces esto lo dejamos aparte. Este nuevo concepto que tenéis de la silla, que es la que no tiene movimiento, evidentemente es mucho más barato, pero... Decía que el poner los actuadores sobre la silla reduce mucho el coste, es evidente, pero no sufre el alumno una experiencia peor, porque cuando tú vas en un coche no solo se mueve el asiento, se te mueve también el mando. Hombre, esto es como todo. O sea, ¿qué prefieres, jugar a la PlayStation 3 o a la PSP? Pues es un poco parecido. Evidentemente la experiencia es peor. No, en ningún caso es igual. Lo que sucede es que son dos extremos, porque por un lado tiene la plataforma esta de Moog, que no sé si costó 60 o 70.000 euros. Esta plataforma de Moog lleva un ordenador dentro con un montón de placas, un montón de electrónica, un montón de software para que aquello se mueva de manera eficiente, incluso si tú quieres simular un avión. ¿Vale? Te va a dar las prestaciones para que tú puedas, si quieres hacer una simulación de un avión, dando vueltas. Y te ocupa 3 metros cuadrados por ahí. Entonces, la maquinaria no es esto tampoco. La maquinaria, las aceleraciones que se manejan son muchísimo más pequeñas, es algo mucho más discreto, con un poco de movimiento y un poco de vibración prácticamente lo tienes hecho. De hecho, otra cosa que veníamos haciendo hasta ahora era utilizar, con muy buen éxito, altavoces de bajos que reprodujeran sonido por debajo de 20 Hz, y eso generaba una vibración en la chapa bastante interesante, y todo el mundo se quedaba alucinado y pensaba que había un motor por algún lado, ¿no?, en el simulador cuando lo arrancaban. Pienso que dar estas
estos giros, ¿no?, alternativos, nos puede conducir a bastante éxito. Y este es uno de los ejemplos. No es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Yo cuando tengo que hacer una demo a un cliente, si puedo, le llevo aquí para que vea esto, que es muy espectacular. Pero cuando aconsejo a un cliente, muy rara vez le voy a aconsejar este tipo de plataforma, porque el coste no le va a compensar. Gracias. Nada. En cuanto a software, bueno, pues trabajamos aquí en dos vertientes. Para todo el tema de simulación, de aprendizaje de manejo de aparatos, normalmente siempre estamos interactuando con cosas que cogemos, arena que cargamos, choques de coches. Entonces aquí lo que se busca, el objetivo principal, y es uno de los objetivos siempre del proyecto, es maximizar el frame rate. O sea, todo el mundo está así, pensando en las cosas que tiene que introducir en el proyecto, pensando que al final del proyecto a lo mejor el frame rate no está por encima del frame rate necesario. Entonces hacen falta plataformas muy potentes y sobre todo también buscamos la máxima similitud de respuesta. Es decir, el motor de físicas que empleemos tiene que ser muy bueno y si no es lo suficientemente bueno hay que implementarlo. En cuanto a motor gráfico, trabajamos con Ogre, que supongo que algunos conoceréis. Si yo traía algunas demos, pero no las voy a mostrar porque no hay tiempo. Ogre tiene varias implementaciones, una de ellas sobre C++, otra es Mogre, que es sobre C#, y otra es JOgre. Nosotros con JOgre hemos intentado trabajar, a mí me encanta Java, el problema es que, bueno, Java tiene unos problemas intrínsecos de velocidad, ¿no?, relacionados con que está montado sobre una máquina virtual que te permite ejecutarlo en cualquier ordenador, pero eso ataca directamente a la velocidad y nosotros no hemos conseguido todavía hacer nada en Java con Ogre que sea potente. Y luego hay otro motor que utilizamos, por ejemplo, para simular autoescuela, que es Delta 3D. En motor de físicas trabajamos muchísimo con Physics, que sabéis que es una maravilla porque NVIDIA incorpora el chip en sus tarjetas gráficas. Podemos sacarle partido, hay un SDK. También hemos trabajado con Newton y con Ode. Y luego hemos hecho desarrollos específicos a bajo nivel, como os decía, sobre todo para el sistema hidráulico y para el manejo de tierra. Esto de manejo de tierra, ya os digo que fue bastante complicado, sobre todo hace unos años. Hoy día los ordenadores son multi-CPU, pero hace tiempo, cuando empezamos, estaban recién saliendo. Para todo el tema de aplicación de aprendizaje de procedimientos, como decía antes, no tanto aprendizaje de manejo, sino aprendizaje de procedimientos, como crear una empresa. Aquí lo que no hemos desarrollado nada todavía, y quiero ser muy sincero. Estamos evaluando varias soluciones, hemos visto Wonderland. Yo lo vi aquí en la universidad y me encantó. Estamos viendo OpenSim, que como sabéis está basado en Second Life. También me gusta bastante la capacidad gráfica de OpenSim, creo que pueda estar por encima de Wonderland, pero son herramientas totalmente diferentes. En OpenSim tienes unas cosas que en Wonderland no tienes. Wonderland está genial y está muy orientado a herramientas de colaboración, documentos, vídeos, pizarras virtuales, tema de avatares que no sean humanos. Todo esto en OpenSim está mucho menos desarrollado por lo que nosotros hemos podido ver. Y luego hay otra herramienta que se llama Alice, que es en Java, que también es interesante, pero yo os digo que no puedo tampoco hablar en profundidad sobre esto. En cuanto a tecnología de visualización, estamos evaluando soluciones inmersivas. Hemos estado haciendo pruebas con unas gafas que son Vuzix. Os tenéis aquí. Si alguno es un fanático de esto, que sepáis que estas gafas son bastante baratas, incorporan 2 displays, tienen una sola salida RGB al ordenador y es curioso, ¿no? Lo que hace es que se sincroniza con la tarjeta gráfica de tal manera que la tarjeta gráfica me parece que funciona al doble de hercios de lo normal y manda un frame para una lente y otro frame para otro cristal de la gafa. El problema que tiene es que nosotros no podemos utilizarlo porque las pantallas es una gafa que es barata, como digo. Está más bien pensado no para algo inmersivo, sino como para tener una pantalla. O sea, la situación que tú te encuentras es como que tienes una pantalla grande a relativa distancia. Sí, como si quisieras viajar en avión y ver una pantalla de cine mientras estás en el avión. Y ver una película, pero no es algo inmersivo, que tú te encuentres rodeado. Y bueno, hay otras soluciones que estamos evaluando, como son estas GeForce 3D Vision, que alguno conoceréis, que son también bastante baratas, pero no son inmersivas. Son lentes de obturación, lo que utilizan. En cuanto a Head Tracker, es otra cosa que también utilizamos bastante en los simuladores. Hemos visto sistemas ultrasónicos en una pantalla Cade que montamos.
Era para un sistema para la demostración de un tren, el interior, cómo iba a quedar. Entonces detectábamos dónde estaba en cada momento la persona que estaba mirando para recalcular el ángulo de la cámara, ¿no? Y la perspectiva. Y esto fue hace años, pero la sensación era un sistema muy caro y que tampoco era muy fiable. Nosotros estamos trabajando mucho con un sistema óptico de Natural Point, Head Tracker IR me parece que se llama. Es un sistema basado en seguimiento de infrarrojos. Esta cosa que hay aquí, te la acoplas a una gorra, a cualquier tipo de gorra, colocas esto de aquí encima del monitor y te reconoce dónde está en todo momento tu cabeza. De esa manera podemos recalcular la perspectiva que queremos mostrar. Esto, por ejemplo, es muy útil hay una cosa, no se ve lo que es una carretilla elevadora industrial, pero cuando tú vas a hacer la carga tienes que mirar las uñas para hacer la carga. Si tú tienes una proyección directa, no ves las uñas porque está tapado por lo que se llama el mástil, vamos, por lo que es una parte. Entonces tú necesitas esto para que cuando tú te acercas para acá verdaderamente cambie la visión, porque verdaderamente está cambiando tu punto de vista, mientras que de la otra manera siempre tendrías el mismo punto de vista. Bueno, y luego, ya para terminar, en cuanto al lanzamiento de nuevos proyectos, que no se puede decir que no están todavía ni lanzados, estamos empezando a dibujar garabatos sobre servilletas de papel. Queremos colaborar con el Departamento de Telemática, la Carlos III, en un proyecto que, bueno, básicamente es virtualidad aumentada. O sea, en todo momento aquí estamos hablando de realidad aumentada, es bastante conocido, pues nosotros creemos que también sería interesante, y nosotros tenemos una aplicación directa de hacer virtualidad aumentada. Para nosotros, por ejemplo, podría ser muy interesante tener un HMD, un display montado en la cabeza, que estuviera dando una realidad virtual total, y nosotros poder decidir qué elementos del mundo real nos queremos llevar a ese mundo virtual. Eso, por ejemplo, nos posibilitaría hacer simuladores prácticamente sin coste de cabina. Solamente un asiento, te colocas el sistema de gafa virtual y entonces en ese momento tienes delante de ti pues un salpicadero, una máquina o lo que sea. Necesitas los mandos. Y como necesitas los mandos y necesitas verlos, que es uno de los problemas que tiene la realidad virtual inmersiva, por eso queremos hacer algún tipo de sistema que nos permita incluir esos mandos en la realidad virtual que está experimentando esa persona, ¿no? Por eso digo virtualidad aumentada. Mezclar la realidad real con un entorno totalmente virtual. Y bueno. Yo todavía no lo veo. Bueno, ese es él. Y bueno, nos hemos pasado muchísimo de tiempo y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si tenéis preguntas. Gracias. Gracias.